Listo, ya se está grabando. Vamos a hacer un recorderis pequeño, chiquito, sucinto, ¿cierto? ¿De qué? Lo que vimos la semana pasada. Bien. Recordemos que la semana pasada vimos un poquito, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando opera, ¿cierto? La muerte, ¿sí? Esa muerte eterna o la muerte perpetua. Bien. Recordemos la historia que el Señor nos dejó por allí en Lucas capítulo 16, ¿sí? Con el joven, perdón, con el rico y el Lázaro, ¿no? Y recuerden ustedes que una persona, si no conoce del Señor, bien, que debe conocer y debemos conocer al Señor como lo dicen las Escrituras. Recuerden lo que Abraham le dice al rico, ¿no? Recuerden ese aspecto importante, porque tienen a Moisés y a los profetas, ¿correcto? Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Escudriñad las escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor mismo nos va a dejar una premisa importante, ¿sí? Y esa premisa es que debemos escudriñar las escrituras para conocer que primeramente pues al Hijo de Dios, ¿sí? Al Hijo de la Virgen María, ¿correcto? Y conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue la persona que más habló del infierno, ¿correcto? Fue la persona que más habló del infierno. Ojo, de hecho la doctrina, por no decir que la más importante, la doctrina principal de nuestro Señor Jesucristo fue el infierno, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Él fue el que más predicó de ese tema. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ninguno perezca, ninguno se pierda. Bien, entonces el Señor nos insta a escudriñar su palabra y sus escrituras. Usted preguntará, venga, entonces ¿por dónde comienzo? ¿Cómo voy a comenzar a leer la Biblia? No se preocupe, el Espíritu de Dios le va a guiar. Es el Espíritu de Dios que le convence, ¿cierto? Lo que sí es necesario es leerla, no saber por dónde va a comenzar, sino leerla. Y ojalá lo haga en orden, ¿no? Ojalá lo haga en orden. Eso para que lo tengamos ahí muy claro. Muy bien. Entonces, recordemos que también este rico, ¿cierto? Dice que cuando murió alzó sus ojos en el Hades, ¿no? En el lugar de los muertos, estando en una llama atormentado, ¿no? Y no atormentado por demonios, atormentado por una llama, donde sus recuerdos están vivos, donde siente sed, donde puede ver, ¿cierto? Donde puede oír, donde puede hablar, ¿sí? Mejor dicho, en otras palabras, tiene los 5 sentidos en ese lugar. Llamado el Hades. Y el Hades no se compara ni siquiera con el 0,1% de lo que es el infierno. O sea, el Hades se lo voy a poner así, escúcheme con atención, aunque es un lugar de tormento, ¿sí? Eso es un centro vacacional para los muertos, entre comillas. Ojo, hago la precisión, porque el infierno es mucho más terrible. Es algo que no nos cabe acá en la cabeza, ¿correcto? Y recuerden ustedes que en el día del juicio del trono blanco, ¿sí? Como miramos ahí en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11 en adelante, ¿cierto? Dice que estas personas resucitarán, ¿cierto? Resucitarán para condenación. Bien. Hay unos que resucitarán para vida y otros para condenación y confusión perpetua. Bien. Eso sucederá en el día del juicio del trono blanco. Y en el día del juicio del trono blanco, todas estas personas estarán de pie ante el Señor Jesucristo. Y serán juzgadas todas conforme a los libros, es decir, al libro de las obras, ¿cierto? A las escrituras, la Biblia, ¿cierto?
y el libro de la vida. 3 libros, aunque van a haber otros libros allí, pero los principales son estos 3, o las escrituras, para que lo tengamos ahí presente. Entonces, queridos, importante tener eso, esa precisión. Ojo, esto no es para asustarse, ay, no, el infierno, ay, no es de eso. Esto es una campaña de prevención, vuelvo y lo reitero, esto es una campaña preventiva. Por favor, para que podamos entender y conocer al Señor, para escapar de tan gran muerte. ¿Sí? Por eso el Señor tuvo que enviar a su Hijo. Vea, la existencia de Jesús de Nazaret es relativamente igual a la existencia del infierno. ¿Correcto? El infierno no fue creado para nosotros, el infierno fue creado para el enemigo y sus ángeles. Ese es el propósito del infierno, ¿correcto? Que fue creado para el enemigo y sus ángeles, pero por causa del pecado del hombre, el hombre mismito se va para ese lugar. Pero eso es por causa del pecado del hombre. Bien, entonces Dios tiene que moverse a misericordia por usted y por mí y enviar a su Hijo, ¿cierto? Para que nosotros escapemos de ese lugar. Por eso la existencia de Jesús de Nazaret es tan importante. Por eso vino en cuerpo, ¿cierto? Vino en sangre, vino en agua, vino en alma y vino en espíritu. ¿Con qué propósito? Libertarnos del pecado y del temor a la muerte. ¿Se observan? Entonces, eso es importante tenerlo allí claro. Si Jesús existe, es porque ese lugar existe. Si no existiera ese lugar llamado infierno, entonces ¿para qué Jesús hubiera venido? O sea, no tendría sentido. ¿Se observa? Pero Jesús vino para rescatarnos de ello. Por eso Jesús dice claramente, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo aquel que cree en Jesús, como lo dice en la Escritura, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No dice tendrá a futuro, no dice tiene. En el momento que usted y yo conocemos a Jesús conforme a la Escritura, automáticamente usted tiene vida eterna. No es esperar que, pues bueno, llegó la hora de la muerte física. No, automáticamente cuando usted cree en Jesús, como lo dice la Escritura, a partir de ese momento tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene tiempo presente. ¿Se observa? Entonces, observe lo maravilloso de lo que dice la Escritura. Y observe también cuando Jesús nos dice claramente, ¿sí? Cuando hace referencia, y todo aquel que esté muerto, ¿cierto? Y crea en el Señor, prácticamente va a volver a revivir. Ojo, no está hablando de la muerte, no está hablando de la muerte física, está hablando de los que están muertos espiritualmente, o sea, separados de Dios por causa del pecado. ¿Se observan? Entonces, eso quiero dejarlo allí un poquito como claro. Muy bien. En ese mismo sentido, todas estas personitas que están en el Hades van a resucitar en el día del juicio del trono blanco para ser juzgados conforme a lo que están en los libros y luego, ahora sí, ser lanzados al lago de fuego o al infierno. Bien, yo les dejé a ustedes un documental. ¿Quién vio el documental, por favor? ¿Quién vio el documental? ¿Nadie me hizo la tarea? Bueno, espero que vean nuevamente la tarea, por favor. ¿Por qué yo quería que ustedes vieran ese documental? Porque vamos a entrar a estudiar el infierno. ¿Listo? Vamos a mirar cómo es una morada en el infierno. Y ese documental, hay una parte específica, ¿cierto?, de lo que sucede en el universo. Y hay algo muy parecido, ¿cierto? Hay algo muy parecido frente a lo que hace relación a lo que es el infierno. Vamos a mirar cómo es una morada. Porque la Escritura dice que es descrito, ¿sí?,
infierno está descrito a través de las escrituras. Por eso recuerden lo que dijo Abraham. Para eso tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es y cómo es ese lugar. Lo primero que usted tiene que tener claro, ¿cierto?, es que el infierno es un lugar de castigo para todo aquel que no conoció a Dios. Bien, en primer lugar, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿correcto? Miremos lo que nos dice 2 de Pedro 2:4. Anótelo. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice: porque Dios no perdonó a los ángeles, ojo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, que es un lugar, ¿sí?, único y exclusivo que era para los ángeles, no era para el hombre, era exclusivo para los ángeles. Pero por causa del pecado, vuelvo y lo reitero, nosotros, o bueno, el hombre, no nosotros, sino el hombre es enviado a ese lugar. Y no es porque Dios diga, oiga, yo lo voy a echarle al infierno, no, usted mismo se fue para allá por causa de su pecado. No es que yo le envíe a mi hijo, y si usted no creyó a mi hijo, ¿qué es lo que dice Juan capítulo 3? ¿Recuerda lo que dice? Que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus obras, amaron más sus tinieblas, ¿cierto?, que la luz del evangelio. ¿Se observan? Entonces, eso para que lo tengamos allí. Muy bien. Miremos que la muerte y el Hades, ojo, muerte y el Hades. La muerte, cuando habla referente aquí a la muerte, ¿sí?, la escritura no nos dice claramente qué es la muerte, ¿sí? Ojo, no nos dice si es un espíritu, si es un ser. Dice que es la muerte, pero la muerte y el Hades son un matrimonio. El Hades es el lugar de los muertos, es decir, donde van las personas que no conocieron nunca a Dios, van a ese lugar. Y la muerte, ¿cierto?, es una entidad que ¿qué es? No sé. Y la escritura no dice algo sobre eso. Entrar a descifrar qué es la muerte es entrar en la especulación, y en la especulación hay mentira. Y recuerde que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Listo? Entonces, quiero dejar eso claro, que cuando le preguntan a uno, venga, ¿y qué es la muerte? No sé si es una entidad, un espíritu, no sé qué cosa es. Pero la muerte es algo que en sí está relacionada con el Hades. ¿Qué es? No lo sé. Ya el Señor nos dirá en el día del juicio qué es esa cosa, porque dice acá claramente, Apocalipsis 20, versículo 14, y la muerte y el Hades, observe, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Sí? Entonces, eso es importante para que lo tengamos. Entonces, concluimos aquí algún aspecto chiquitico. Que esa entidad, llámese lo que sea eso, más el Hades, van a ser lanzados también al infierno. ¿Bien? Muy bien. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice la escritura aquí: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ojo, estas son palabras del Señor Jesucristo. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se observan? Que era un lugar preparado directamente para el enemigo y sus ángeles. Muy bien, eso es lo que dice Mateo 25, 41. Apocalipsis 20, 10 dice, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, nos hace una referencia también sobre el asunto. Dice, y el diablo que los engañaba, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaba la bestia, es decir, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, entonces, el padre de la mentira, es decir, el diablo, más el anticristo, más el falso profeta, van a ser lanzados al infierno o al lago de fuego, ¿correcto? Muy bien, eso para que lo tengamos ahí presente. Quiero dejar una premisa acá, ¿bien? Y de pronto para las personas para las personitas que en algún momento pues están adscritas a la iglesia tradicional, ¿sí? El falso profeta no es el papa. El anticristo tampoco es el papa, ¿correcto? Para que lo tengan presente. El falso profeta tendrá que ser judío y el anticristo tendrá que ser judío, porque él tendrá que sentarse en el templo o en el tercer templo. Cuando reconstruyan el tercer templo de los judíos, tendrá que sentarse en ese templo y se hará pasar por Dios, ¿correcto? Entonces, eso para que lo tengamos claro, porque a veces no, es que el falso profeta es el papa del Vaticano. No, no, eso no dice la escritura. Entonces, importante para que lo tengan allí claro. Muy bien. Vamos a mirar que en el caso, volvemos a Apocalipsis, ¿cierto? Vamos a mirar en el caso del anticristo, que es la bestia, ¿sí? Y el falso profeta, ¿bien? Van a ser lanzados vivos, o sea, así, vivitos y coleando, en cuerpo, alma y espíritu, van a ser lanzados allá, directo. O sea, esos ni pasan por el juicio del trono blanco, esos van directo al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, dice, y la bestia fue apresada, es decir, el anticristo. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, observe, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Listo? Es importante eso. Muy bien. También van a ser lanzados, ¿sí? Los que adoran a la bestia, o sea, los que adoran al anticristo en el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Ojo, si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Como lo dice la Escritura, y obedece al Señor Jesucristo, como lo dice la Escritura, ustedes y yo no vamos a ver esas cosas, ¿sí? Para que se cumpla lo dicho por los profetas y lo que habló el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que seremos arrebatados antes de que inicien los juicios en la tierra. ¿Listo? Para estar con el Señor Jesucristo para siempre. Y eso está a puertas de que suceda. ¿Listo? Entonces, esto es solamente para los que se vayan a quedar acá en la tierra. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11. Apocalipsis 14, versículos del 9 al 11 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, es decir, al anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, ustedes ya saben a qué hago referencia, cuál es la marca, ¿no? Ustedes ya por las noticias, por, no sé, los cuentos populares, lo que uno escucha, ¿cierto? Que, uy, la marca de la bestia, eso. Usted ni siquiera y yo vamos a ver eso, y una vez se lo planteo. Usted ni siquiera y yo vamos a ver eso. Ah, que hay avisoramientos y ya está diseñado el programa, sí, ya eso ya lo tienen listico, pero usted y yo no vamos a ver eso, dice la Escritura. Y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada por el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos,
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cierto? Entonces, aquí todas las personas que adoren a la bestia, ¿sí? Todas las personas que se dejaron marcar por el falso profeta, recuerde la marca del 666 o el nombre de la bestia, ¿no? Que se la va a poner acá en la frente o en la mano derecha, ¿correcto? No es un cuento, es una realidad. ¿Cuál será esa marca? Muy seguramente será un chip que le van a implantar a la gente, no lo sé. O sea, no lo sé porque yo sé que no voy a estar ahí en ese momento. Entonces, muy seguramente va a ser algo donde esté identificado y lógicamente será por orden, esa marca será por orden del falso profeta. Y el falso profeta ni siquiera usted y yo lo vamos a conocer. Eso téngalo presente. Bien, entonces, para que lo tenga allí claro. Es decir, Pastor, pero señora, entonces habrá personas que no se dejarán marcar, porque ahí lo dice el que se deje marcar. que se dejen los únicos que no se van a dejar marcar son los 144.000. Okay. Los 144.000 y los judíos que se lleguen a salvar. Porque el resto de los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra, todos, sin excepción alguna, solamente los 144.000 y los judíos, o sea, el pueblo judío que llegue a conocer, o mejor dicho, que llegue a reconocer a Jesús como el Mesías, esta gente todos van a morir decapitados, todos van a morir decapitados, ¿correcto? El resto de los moradores de la tierra, todos van a ser marcados. Todos los que se queden acá en la tierra, si no son arrebatados, todos van a ser marcados, sin excepción alguna. ¿Correcto? Por eso usted y yo tenemos que escapar también de estas cosas, no solamente del infierno, sino también de los juicios que van a venir sobre la tierra. No es un juego, tampoco es no es un adagio, no es un mito, no es una fábula, es una cosa real. De hecho, ya comenzó el asunto, ¿no? Que antes de la venida del Señor a las nubes, las señales se tendrían que cumplir. Por ejemplo, este tema de la pandemia es una señal clara y evidente de la venida de nuestro Señor Jesucristo a las nubes. ¿Cierto? Entonces, eso es importante. Ojo, esto no es para escandalizarse y comenzar a decir y hacer un alboroto, no. El Señor que nos dice que cuando comiencen a suceder estas cosas, dice, erguidos, porque vuestra redención está cerca. Es decir, debemos alegrarnos porque ya el Señor viene por nosotros a recogernos. ¿Se observan? Entonces, eso es importante tenerlo allí claro. No es este punto de lo que dice aquí el libro del Apocalipsis, aunque recuerde que el apóstol Juan, ¿sí? Y tanto el libro de Daniel son libros, ¿cierto? Son libros que expresan de forma literaria, ¿sí? O figuras literarias dentro de estos libros. O sea, ponen ejemplos o hacen comparaciones de cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué le dice al anticristo bestia? Pues primero porque es una bestia, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Y segundo, porque no tenía otra descripción del apóstol Juan al darle o a darle, digamos, el nombre al anticristo. Dice, es una bestia. ¿Por qué es una bestia? Porque es terrorífica, porque es una persona sanguinaria, porque es una persona que no tiene escrúpulos, no tiene respeto, ¿sí? Por eso le pone ese nombre, bestia. O sea, cuando usted piensa en Hitler, ¿usted qué va a pensar? Una bestia. ¿Se observan? De igual forma sucede con el anticristo y el falso profeta, ¿correcto? Son personas que no tienen amor por la humanidad, la quieren destruir. Por eso es la figura literaria, ¿correcto? Y todos los que adoren a la bestia, es decir, todos los que adoren a ese ser. Mire, se lo voy a poner en comparación. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis, ¿cierto? Adoraban a su líder,
Hitler, por su elocuencia, por su seguridad, ¿cierto? Y veían a ese señor como si fuera un dios, ¿sí? De igual forma va a suceder eso en el periodo de la tribulación y en la gran tribulación, ¿sí? Es lo mismo, va a suceder. Y todos los adoradores, dice, todos los moradores de la tierra van a adorarlo, ¿correcto? Van a adorarlo como si fuera Dios. Entonces, por esa razón, van a ir también estas personas, ¿cierto? Van a ir estas personas al infierno, ¿correcto? Van a ir al infierno. Todos los que adoren a la bestia. Bien. Y una vez se la pongo acá también, aquí en este aspecto. Aquí, aunque aquí no, digamos, no lo tenemos referenciado, pero voy a indicar algo importante. También van a ir, ¿cierto? Van a ir al infierno todos los predicadores, ojo, todos los predicadores. Y cuando hablo de todos los predicadores, hablo del pastor, del evangelista, del apóstol, del maestro, de los clérigos, todos, si no se arrepienten. Segundo, van a ir todos porque ellos tenían el conocimiento de la verdad. Tenían el conocimiento de la verdad y no le dijeron al pueblo, oiga, arrepiéntase y conviértase. Por el contrario, o fueron muy lapsos, ¿cierto? O fueron compañitos de agua tibia y te dijeron, Dios te ama, no te preocupes, ¿sí? O se dedicaron, pacta con Dios, da plata. Eso no les va a servir absolutamente para nada, para que se cumpla lo dicho por el Señor. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero es que en tu nombre hicimos milagros, predicamos, hicimos. Y el Señor les va a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ellos van a tener el mismo castigo del falso profeta y de la bestia. El mismo castigo. Porque teniendo ellos la verdad y el conocimiento de la verdad, no dieron a conocer el conocimiento de la verdad por temor a los hombres. Entonces van a tener el mismo castigo que el falso profeta y el anticristo. ¿Se observan? Es preferible una verdad y que todos te tilden y todos te enjuicien y todos te, mejor dicho, hasta hacerse enemigos, porque cuando se dice la verdad se hacen enemigos. Es preferible eso a ser echado al infierno. Es así de sencillo. Es preferible decir las cosas como son y no decirlas a medias. Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. También irán los pecadores no arrepentidos. Los pecadores no arrepentidos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, nada, o sea, literal, si no se arrepiente, las personas no podrán ver y no podrán entrar en el reino de los cielos. Sencillo. Las personas van a ir en cuerpo, alma, espíritu al infierno. ¿Correcto? Mateo capítulo 10, versículo 28. Claramente dice la escritura acá. Mateo 10, 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Ojo, y no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. ¿Por qué? El alma es eterna. ¿Correcto? Temed más bien, ojo, y observen la premisa. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No lo dije yo, lo dijo Jesús. ¿Se observan? Entonces, importante ese aspecto, ¿correcto? Muy bien. Observen con mucha atención. Y esto a más de uno les va a caer como un baldado de agua fría.
por eso estar a mi acomodo. No les puedo, yo tengo que ponerles ese sentido común. Toda persona que le quite, ¿me escuchan ahí bien, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Correcto. Toda persona que le quite o le añada a la Biblia, o sea, como este librito, todo el que le quite o le añada a este libro se va para el infierno. Literal, miremos con mucha atención. Apocalipsis 22:19. Apocalipsis 22:19. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. O sea, todo este compendio, ¿cierto? Alguien que se atreva a quitarle o añadirle tendrá parte en el condominio del infierno, en una suite al lado del falso profeta y del anticristo, su destino. Pastor, ¿y las versiones que se hacen entonces? Eso es un problema. Esa es la pregunta, la iba a hacer yo también. Entonces, Exacto, las versiones que se hacen, porque no es lo mismo la Reina Valera de 1960 a la versión nueva internacional, donde han cambiado una cantidad de cosas. Eso es muy cierto. Ahí, por ejemplo, la NBI, que es la nueva versión internacional, se puso a mocharle, se pusieron a mocharle cosas. Y eso no se puede, ¿sí? Mire, las mejores versiones, ojo, hago la precisión. Una de las mejores versiones son literalmente las Biblias más antiguitas, ¿sí? Por ejemplo, precisamente, la Reina Valera, ¿cierto? Y tenemos también la de Casiodoro de Reina. Tenemos también prácticamente la Biblia, no me acuerdo. La Biblia Dios habla hoy, ¿cierto? Que es la Biblia que utiliza en este caso la Iglesia Católica. Ellos, o estas tres versiones, ¿cierto? Estas tres versiones son muy buenas. Son muy buenas porque digamos que la traducción ha sido muy pegada a los textos en griego y en hebreo, ¿correcto? Por esa razón es importante. Ojo, tenga presente que el texto original es el hebreo, el griego y el arameo. Esos son los textos originales, ¿correcto? De esos textos cogieron e hicieron las traducciones. De esos textos hicieron las traducciones que hoy tenemos. La primera traducción que se hizo, la hizo Martín Lutero, ¿cierto? Que fue la traducción de la Biblia como la conoce o como se la mencioné ahorita, al alemán, ¿correcto? Esa fue mi primera traducción a un lenguaje, pues, en su momento de la época, que esa la hizo Martín Lutero. Ya después, posteriormente, Casiodoro de Reina y Reina Valera, ¿cierto? Que hicieron la traducción de las escrituras al español. Por eso la Biblia más confiable, ¿sí? La más confiable, que digamos que se apega más al texto, es la Reina Valera. Entonces, por eso se utiliza esa, porque es la más acertada y más ajustada, ¿cierto? Al texto de la traducción del original. Entonces, eso es importante tenerlo allí claro. Yo tengo varias Biblias, realmente tengo varias Biblias para hacer pues comparaciones, ¿no? Hacer comparaciones. Pero lo cierto del caso es que no se le puede quitar ni se le puede añadir. Quiero dejar esa premisa, porque todo aquel que le quite y le añada tiene su destino, ¿cierto? En ese lugar de tormento. Entonces es importante eso, ¿bien? Por ejemplo, tengo que ser claro, y yo lo digo de frente y literal. Por ejemplo, la secta, porque esto es una secta, la secta de los testigos de Jehová, le quitaron todo lo que Jesús enseñó acerca del infierno. Sí, es decir, esa Biblia le quitaron todo lo que Jesús habló sobre el infierno. Por esa razón, es una secta, literal. Bien, lo mismo los adventistas, son una secta. Pilas con eso, porque se disfrazan de piedad, pero por debajo tienen la muerte. Entonces, ojo con eso. Bien, muy bien.
Eso sí no son iglesia, hago la claridad, no son iglesia. No hacen parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque tienen su entendimiento entenebrecido. Eso es importante para que lo tengan ahí presente. Muy bien. Entonces, eso para que lo tengamos ahí claro frente a este asunto. Todos los que no reciben el Evangelio, ¿cierto? Van a ir a ese lugar. Todos los que no reciben el Evangelio. Es decir, recuerde quién es el Evangelio. El Evangelio es la persona de Jesús de Nazaret. Él es el Evangelio, ¿correcto? Dice la Escritura. Mateo, vamos a mirar, Mateo capítulo 10, versículo 11 al 15. Mateo 10. Mateo capítulo 10, versículos del 11 al 15 nos dice. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibiere, ni oyere, ojo, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, que es lo que estamos haciendo en esta mañana, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mire, ¿cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego y azufre. Por fuego y azufre eso fue destruida. Imagine lo que está diciendo acá el Señor. De cierto os digo que en el día del juicio, decía, en el día del juicio del trono blanco, será más tolerable el castigo. O sea, eso es más tolerable. ¿Cierto? Ese castigo que lo compara con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cómo será tan terrible el castigo del infierno? Que dice que es más tolerable este castigo que el infierno. ¿Sí observan? Entonces, eso es supremamente delicado. Y todo aquel que tampoco es inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Entonces, todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar ahora sí. Vamos a entrar ahora sí, ¿cierto? A mirar cómo son esas moradas. Vamos a mirar esas moradas en el infierno. ¿Correcto? Vamos a mirar esas moradas en el infierno. Por favor, vamos a ir a Job. Vamos a ir a Job capítulo 18. Tengan presente lo que nos va a decir las Escrituras. Job capítulo 18. Vuelvo, reitero el texto. Por eso Jesús le dice, perdón, Abraham, en el relato que hace Jesús, ¿cierto? Abraham le dice al rico que debemos estudiar a quién, a Moisés y a los profetas. Entonces vamos a leer un poquito de Job. Bien, vamos a leer a Job. Bien. Job capítulo 18. Y escuche con mucha atención lo que va a decir este texto acerca de lo que es el infierno. ¿Listo? Dice la escritura. Respondió Bilda suita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. O tú, que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa, removida de su lugar las peñas? Ciertamente,
mucha atención acá y comenzamos la descripción de cómo es una morada en el infierno. Ciertamente, es decir, que no admite argumento en contra, ¿correcto? Es algo cierto, ¿correcto? Ciertamente la luz de los impíos será apagada. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Entonces, sentido común, no va a haber luz, es decir, es un lugar de ¿qué? Tinieblas. Es un lugar de tinieblas. Dice, y no resplandecerá la centella de su fuego. ¿Cuál es la centella? Usted ha visto la candela, ¿sí o no? Correcto. ¿Usted ha visto la candela del alcohol? ¿O la centella del alcohol? No se ve porque es invisible. ¿Se observan? Por ejemplo, hay distintos componentes químicos, ¿cierto? Que pueden dar llamas azules, llamas rojas, llamas anaranjadas, ¿sí? Que puede ser diferente la centella. Aquí la centella de este fuego es oscura. Porque dice acá la escritura, y no resplandecerá la centella de su fuego, es decir, es una centella negra, oscura. Entonces, para que usted tenga claro cómo es esa morada. Entonces, primero es un lugar oscuro. Es un lugar oscuro, de tinieblas. ¿Listo? Muy bien. Dice, la luz se oscurecerá en su tienda. Dice, la luz, ese no hay luz. ¿Usted se ha quedado sin luz en su casa? Y de pronto es una noche bien oscura. Imagínese esto por la eternidad. Dice la escritura aquí, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados. Ojo, dice, sus pasos vigorosos. Usted se puede levantar hoy con vigor porque tiene fuerza. Una persona en ese lugar se va a parar con su vigor, ¿cierto? Pero serán acortados. ¿Por causa de qué? De su propia enfermedad. Miremos con mucha atención. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Es decir, ¿recuerden ustedes que hablábamos de los recuerdos? Su memoria, su propio consejo, su propia memoria lo precipitará. ¿A qué? Miremos. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Vuelvo a reiterar el texto. Porque dice porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Es decir, que hay una red. En esa casa descrita en el infierno es una red. ¿Correcto? Y en esa red, ¿cierto? Andará sobre mallas. Sobre mallas. No sé si ustedes conocen las mallas de acero. Ojo, estoy haciendo una comparación. Mallas. Son mallas. Yo no sé qué calidad o no sé cómo estarán compuestas esas mallas. Simplemente hago una comparación con las mallas de acero. Pero dice que hay unas mallas ahí, ¿sí o no? Y sobre ellas va a andar la persona. ¿Listo? Bien. Miremos con mucha atención. Dice, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Ojo, no solamente anda sobre mallas, dice que tiene atado a su calcañar, es decir, a su pie, un lazo. ¿Y ese lazo de dónde sale? No sé, observen con atención. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Es decir, que la persona está amarrado, está en oscuridad, no sabe por dónde anda, su consejo lo precipita, su vigor desfallece. Vea lo que Jesús nos está librando. ¿Se observan? Observe con mucha atención. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le guarda en la senda. De todas partes lo asombran temores y le harán huir desconcertado. Es decir, que tiene miedo, tiene temor.
en ese lugar. Bien. Serán gastadas de hambre sus fuerzas. Observen con mucha atención. Serán gastadas de hambre sus fuerzas. Y a su lado está preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel. Ojo, recuerde lo que yo le dije la semana pasada. Si una persona murió de 80 años con cáncer, resucita de 80 años con cáncer, ¿cierto? Y su mismo cáncer se lo va a consumir en ese lugar por la eternidad. Imagínese eso. La gente piensa, no, es que descansó. Descansó. No es cierto. No es cierto. Miremos lo que dice la escritura. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Y al rey de los espantos será conducido. Vamos a detenernos aquí. Dice, la enfermedad roerá su piel. Estamos hablando de que resucita en su misma condición como murió. ¿Correcto? Y sus miembros devorará. Él mismo se va a comer sus propias carnes. La misma persona comerá sus propias carnes y beberá su propia sangre. Porque en ese lugar no hay que comer. Por eso dice claramente el Señor, temed a aquel, ¿cierto? Temed a aquel que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Sí ve lo delicado del asunto? Miremos con mucha atención. Y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Este rey de los espantos no es un demonio y no es el enemigo y no es el anticristo y no es el falso profeta ni los ángeles caídos. ¿Por qué razón? Porque ellos serán atormentados en ese lugar. ¿Correcto? El enemigo va a ser atormentado. Entonces, cuando dice, y al rey de los espantos será conducido. Mis queridas y mis queridos, para que lo tengan presente. Ese rey de los espantos es un ángel. Es un ángel. ¿Y por qué se atormentan? ¿Por qué sienten temor? Porque las personas viven en tinieblas y cuando ven a ese ángel que resplandece como la luz, tienen temor. Miremos con mucha atención ese punto acá. Vamos a ir un momentico acá al Apocalipsis. Vamos a ir un momentico al Apocalipsis. ¿Dónde está el texto? Vamos a leerlo acá rápidamente. Y ahorita lo leímos, se me pasó el texto. Listo, ya lo tenemos. Apocalipsis 14, versículos del 9 al 11, dice la escritura. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados, observen con mucha atención, y serán atormentados con fuego y azufre. Ojo que ahorita vamos a hablar del fuego y el azufre. ¿Listo? Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Ese rey de los espantos, ¿cierto? Es que serán atormentados delante de sus ángeles. Este rey de los espantos es un ángel porque la gente va a ser atormentada día y noche. ¿Se observan? Miremos nuevamente el texto. Dice acá la escritura, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué dice aquí la escritura? Y su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Ellos no soportan la luz. No soportan. Todas las personas que están en este lugar no soportan la luz. Por eso dice que son atormentados por causa de la luz. No es que los ángeles van a cogerlos y les van a... No.
Es la misma luz que ellos emanan. Y para ellos es un tormento la luz. Es eso. Muy bien. Dice la escritura. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. ¿Recuerdan ustedes que hay una malla? Hay una malla allí. Y dice que hay piedra de azufre. ¿Para qué sirven las piedras de azufre? Vamos a mirar. Porque dice que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Sí? Dice acá la escritura. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas. ¿Recuerdan ustedes? De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ojo, y observen la premisa del versículo 21. Ciertamente, es decir, no hay argumento en contrario. Ciertamente, tales son las moradas del impío y ojo, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Y este será el lugar del que no conoció a Dios. Todo aquel. Por eso es importante. Y vuelvo, reitero ese verbo conocer, conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. ¿Correcto? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellos son los que dan testimonio de mí. Por eso es importante conocer a Dios, no una religión. Pues para religión entonces vaya cualquiera. Puede hasta hacerse hasta budista si quiere. Pero eso no le va a salvar. No le va a salvar. Lo que le va a salvar es conocer a Dios conforme a la Escritura y a Jesús conforme a la Escritura. Eso sí, tener comunión con Él. Recuerde lo que Jesús dice claramente y reitero nuevamente el texto de Mateo 7. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, hicimos, de todo. Y dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ese objetivo, ¿cierto? El objetivo de nosotros, de todo creyente, es conocer a Jesús y a Dios. ¿Para qué? Para que no se cumpla lo que dice acá. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Vuelve y reitera el verbo conocer. Este será el lugar del que no conoció a Dios. Ustedes y yo, ¿podemos escapar de ese lugar? ¿O que no seamos lanzados a ese lugar? ¿Cierto? Conociendo al Señor y a su Hijo Jesús y teniendo una relación con Él. Esa es la única forma. ¿Se observan? Por eso, ¿dónde dice la Escritura? Por esa razón, todo aquel que diga, ¿cierto? Ojo, esto no estamos hablando de una morada, esto es una morada en el infierno. Esto es una morada en el infierno. No estoy hablando del infierno en total porque no lo conozco. Ojo, dice la Escritura que serán atormentados día y noche, es decir, que en ese lugar va a haber día y va a haber noche. ¿Correcto? Va a haber día y va a haber noche. ¿Por qué era necesario que vieran el documental? Porque en el documental hay algo especial ahí, ¿sí? Y es que hay un astro, ¿sí? Hay un astro que en su principio era un sol, ¿cierto? Pero cuando muere el sol se vuelve una enana blanca. ¿Qué es una enana blanca? Pues se vuelve un sol chiquitico, ¿correcto? Se vuelve un sol chiquitico. En el infierno, ¿cierto? En el infierno hay un sol chiquitico. Para que exista el día y la noche, ¿cierto? Es un lugar, ¿correcto? Que va a ser muy parecido a la tierra. ¿Por qué? Porque tendrá que girar. Y para que gire, ¿cierto? Debe haber el fenómeno, ¿cierto? En este caso, de la ley de la gravedad. A existir en la ley de la gravedad, tiene que girar y rotar.
y va a girar y rotar frente a un, ¿cierto? Frente a un sol chiquitico. Por eso hay día y noche. Lógico, en este lugar el día va a ser como cuando cae la noche acá. Así, el día en el infierno es cuando cae la noche acá. El día, hago la claridad, el día es como la noche en la tierra. Y la noche en el infierno es densas tinieblas. Es decir, pueden palpar las tinieblas. Es un lugar oscuro. Y este será el lugar del que nunca conoció a Dios. Nunca. Nunca. Vea de lo que Jesús nos está librando. Por eso les decía, el Hades es un centro vacacional frente a lo que es el infierno. ¿Se observan? Adicionalmente, que va a llover fuego y azufre. En ese lugar llueve fuego y azufre. ¿Para qué? Ojo, observen con mucha atención. Recuerde lo que dice aquí la escritura, que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Correcto? Sube por los siglos de los siglos. Es decir, que la gente es quemada en ese lugar. ¿Bien? Cae lluvia de fuego y azufre a las moradas de estas personas. Aparte de eso, no pueden, ¿cierto?, salir corriendo porque están atados a un lazo. ¿Sí? Y cuando cae, ¿cierto? Cuando cae ese fuego y ese azufre, sucede un fenómeno de la siguiente forma. Las personas se comen sus pieles, o sea, ellos se comen sus pieles. Al comer sus pieles, ¿sí?, a comer su propia carne y beber su propia sangre, ¿cierto? Ojo con lo que va a pasar, pues va a quedar la herida abierta, ¿cierto? Queda la herida abierta. Cuando desciende, ¿cierto? Cuando desciende el fuego con el azufre, ¿qué va a hacer el fuego y el azufre? Cicatriza. ¿Correcto? Cicatriza. Y al cicatrizarse, pues vuelve y sale, ¿cierto? Sale la carne. Y eso es por toda la eternidad. Y no solamente eso, que los gusanos se los van a tragar vivos. ¿Cuál es la función del gusano? Porque dice que, literal, la escritura frente a este punto, que hay un gusano, ¿cierto? Hay un gusano que nunca muere, el gusano que nunca muere. Eso ahorita lo vamos a mirar si nos alcanza el tiempo. Ese gusano que nunca muere, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto algunas terapias cuando las personas tienen piel muerta y se las ponen a comérsele los gusanos, ¿sí? Y le ponen, son gusanos de mosca, de las moscas. Hoy existe esa terapia. ¿Para qué? Para que ellos remuevan la carne podrida, ¿correcto? Ese mismo fenómeno va a suceder, pero en el infierno, pero por toda la eternidad. Ellos se comen la carne descompuesta, ¿cierto? Queda la carne viva, desciende, ¿cierto? Desciende el fuego y el azufre, cicatriza, y eso es un ciclo eterno. Mientras exista Dios, existirá el infierno. Y es perpetuo. ¿Por qué? Porque podrán contabilizar el tiempo. Mire, queridos, vuelvo y lo digo, el tema no es tener temor de ese lugar, sino tener temor realmente de obedecer al Señor. No obedecer a los hombres. No me obedezca a mí, obedezca al Señor. No me crea a mí, crea lo que dicen las Escrituras. Por eso Jesús dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna, porque dan testimonio de la persona de Jesús de Nazaret. Eso es lo importante, queridos. Miremos muy rápidamente esta parte. Eso va a ser un castigo eterno. Es un castigo eterno. Es un castigo eterno porque ya no hay esperanza de salvación, y es un castigo perpetuo porque se puede contabilizar el tiempo, es decir, porque existe el día y la noche. Bien, eso para que lo tengamos claro. Judas capítulo 1.
Judas 1, versículo 7, si no estoy mal. Dice la escritura aquí rápidamente, Judas 1:7. Es el penúltimo libro de la Biblia, antes del Apocalipsis. Judas 1:7. Dice la escritura aquí. Como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ojo, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que va a suceder en el infierno por la eternidad. Sodoma y Gomorra en un día fueron destruidos. Las personas que van a ir al infierno, ¿cierto? Y que nunca conocieron a Dios, van a ser atormentadas día y noche por la eternidad. Por eso es tan importante entender el convencimiento de juicio, ¿correcto? Muy bien. Allí la persona tiene pena, ojo, es penado, es decir, es sancionado, es condenado a eterna perdición. A eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice la escritura, los cuales sufrirán pena, ¿cierto?, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Imagínense eso, no hay esperanza. Por eso es la necesidad que usted ore por usted, que usted ore por su familia, para que no se vayan para ese lugar. Y discúlpeme si subo el tono un poquito de la voz, ¿no? Es que me emociono aquí enseñando las escrituras. Muy bien. Muy bien. Ese lugar es un lugar descrito como condenación. Mateo 23:3. Perdón, Mateo capítulo 23, versículo 33. Dice la escritura. Serpiente. Ojo, no lo digo yo, no lo dije yo, no me van a regañar y no me vayan a enviar, no me van a lanzar piedras, no lo dije yo. Díganle a Jesús por qué dijo eso. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No lo dije yo. Porque es que a veces piensan, ay, es que Jesús es todo una... Sí, yo no estoy diciendo que Jesús no es amor, no, Jesús es todo un amor. Pero cuando Jesús tenía que hablar claramente, ¿cierto? El Señor decía cosas como estas. Él no tenía miedo de pararse en la raya de los que fueran. Por esa razón también fue la cruz, ¿no? Por decir la verdad. Muy bien. Allí hay prisiones de eterna oscuridad. Son prisiones de eterna oscuridad. Ojo, recuerde muy bien que el infierno fue creado para el enemigo y sus ángeles. Dios nunca dijo, oye, voy a enviar al hombre allá a ese lugar, pero por causa del pecado del hombre va a parar a ese lugar. ¿Listo? Judas capítulo 1, versículo 6. Judas 1:6. Judas capítulo 1, versículo 6 dice, y a los ángeles, ¿cierto? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Recuerde que ellos se rebelaron. Por eso Dios repudia, yo tengo claro eso. Dios aborrece la rebelión. Cuando un pueblo se levanta en osonada, se me fue la palabra, asonada. Cuando un pueblo se levanta en asonada, ¿cierto? O se rebela, ¿cierto? Dios aborrece eso, porque la primera asonada que se levantó fue en el cielo y se levantó por parte de los ángeles. Por eso dice aquí la escritura. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, importante ese aspecto. Ojo, como vamos a mirar que el infierno son las tinieblas de afuera. Es descrito como las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera. ¿Listo? Dice Mateo 8:12. Mas los hijos del reino
mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ojo, miren con mucha atención este aspecto. Por eso les digo que hay que ponerle mucho sentido. Dice, mas los hijos, no está diciendo los hijos del enemigo, ¿cierto? Dice, mas los hijos del reino. Por eso usted y yo debemos andar de forma piadosa, debemos andar con temor y temblor y guardar esta salvación tan grande. Ojo, porque está diciendo, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A ese lugar también se le denomina, ¿cierto? El lugar del lloro y el crujir de dientes. O sea, es tanto el dolor. Es tanto el dolor, queridos. Mateo 25:30. Dice la escritura. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, por eso habla de tinieblas. La gente piensa que es que el infierno es como con candelas amarillas y eso es más parecido al Hades, ¿cierto? Es más parecido al Hades que al propio infierno, porque el propio infierno es puras tinieblas. Por eso dice, echadle, ¿cierto? A las tinieblas de afuera. Es un lugar totalmente oscuro. Muy bien. También es un lugar de tormentos. Lo mismo que sucede en el Hades, sucede en el infierno y es un lugar de tormentos. Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es un lugar de tormento. Ya lo miramos, ¿por qué no? Es un castigo eterno. Es un castigo eterno. Ojo, hay que tener dos precisiones, ¿cierto? Y dos disyuntivas. La primera, que si bien es cierto, el castigo eterno hace referencia a la separación de Dios con el hombre por causa del pecado, es decir, que no hay esperanza más en ese lugar, es por causa de eso. Y es un castigo perpetuo, vuelvo y lo reitero, ¿cierto? Porque se puede contabilizar el tiempo, porque hay día y hay noche. Bien. Entonces nos dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Observen la premisa. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien. Es un fuego eterno. Ahí existe el fuego eterno. No es un fuego atemporal o temporal, no es un fuego eterno. Mateo 18:8. Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan claro. Por eso les dije que Jesús fue el que más habló cerca del infierno. ¿Correcto? Muy bien. También nos habla del lago de fuego, ¿sí? El lago de fuego ya es el compendio total, ¿correcto?, de todo el infierno. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. ¿Bien? Muy bien, hablamos del gusano, ¿no? Hablamos del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga. Isaías 66, versículo 24. Isaías 66, versículo 24. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es decir, imagínese eso por la eternidad, imagínese esa escena. Yo creo que usted imagine esa escena. Un lugar oscuro, una prisión, sí, es esa morada, es una prisión con mallas, con fuego y azufre, ¿cierto? Y aparte de eso, encima gusanos, aparte, o sea, no solamente la enfermedad, sino aparte de eso, encima la persona con gusanos que nunca mueren. Terrible, terrible. Y vean lo que hizo Jesús para librarnos de eso. No solamente murió físicamente en una cruz, porque la gente piensa
que lo que le enseñan en Hollywood, ¿cierto? A través de una Semana Santa. Ah, no, es que Jesús fue y murió allá y fue colgado en un madero. No, no solamente fue eso. Murió espiritualmente, murió físicamente y murió perpetuamente. Para que usted y yo no vayamos a ese lugar. ¿Se observan? Muy bien. Existe la condenación perpetua. Daniel 12:2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire, una persona en ese lugar va a estar confundida, pero ¿yo qué hago acá? Y eso va a ser como cuando usted tiene una pesadilla. Usted al menos y yo tenemos una pesadilla nos despertamos, pero ellos no se van a despertar de esa pesadilla y la van a vivir en carne propia. Por eso dice que estarán confundidos y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Correcto? Bien, miremos lo que nos va a decir Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Allí hay un lago de fuego con azufre y hay vientos abrasadores. No sé si ustedes han visto por noticias o han leído, ¿cierto? Las tormentas solares, ¿cierto? Tormentas solares. Las tormentas solares son vientos, ¿cierto? Que proporcionan, ¿correcto? Una cantidad de aire muy caliente, muy caliente. Eso es un viento abrasador que es expulsado por el sol y que eso tiene unos efectos adversos en la Tierra. Por ejemplo, eso puede dañar las comunicaciones, es decir, puede dañar hasta el internet, comunicarnos por celulares, ¿sí? Imagínense esos vientos abrasadores en el infierno. Esos vientos abrasadores, como no, al menos nosotros tenemos aquí capa de ozono, allá no hay capa de ozono, allá se los van a, se los queman vivos, pues viento abrasador. Observe con mucha atención. Vamos a leer varios textos. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Bien. Salmo 11:6. Salmo 11:6. Anótelo. Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de fuego y azufre? Observen. Salmo 11:6. Sobre los malos, perdón, hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Viento abrasador. O sea, va a ser un viento que lo queme. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en tierra caliente donde ni siquiera pasa el vientico. Imagínese eso elevado a la, yo lo voy a poner así, va a ser un ejemplo chiquitico. Eso elevado al millón de la potencia. Imagínense eso tan terrible. Será terrible para la persona que nunca conoció a Dios. Muy bien, miremos lo que nos dice ahora Apocalipsis 19:20. La parte importante. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Muy bien, no sé si ustedes han escuchado alguna vez esta canción de un cantante famoso, no digo su nombre y tampoco me interesa, ¿sí? Cuando se habla la tierra del olvido. ¿Quién ha escuchado la tierra del olvido? Uy, nadie ha escuchado esa canción. Vamos a mirar la tierra del olvido. La tierra del olvido está descrita, ¿cierto?, como el infierno. No lo digo yo, lo dice la escritura. Salmo 88:12. Salmo 88:12. Alguien que me lea ese texto, por favor. Alguien que me ayude con el Salmo 88:12.
Ya lo tengo. Léelo. Salmo 88, 12. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Muy bien. A ese lugar llamado infierno también tiene ese nombre, la tierra del olvido. Entonces, cuando usted escuche a aquel cantante, ¿cierto? Recuerde, uy, este está cantando del infierno. Literal, la tierra del olvido. A ese lugar también se le llama la tierra del olvido. Serán reconocidas las tinieblas, tus maravillas. O sea, en ese lugar no se van a reconocer las maravillas del Señor. Y tu justicia en la tierra del olvido. Entonces, es importante eso. Otro aspecto. ¿Cuántos creen que las riquezas, por ejemplo, eso lo dice el apóstol Santiago, y este es un datico que me lo dio la pastora Zuley, que no sé cuántas de las personas, ¿cierto? Dicen, no, es que usted se muere y no se lleva las riquezas. Mentiras. Cuando usted se muera, ¿cierto? Perdón, cuando usted no, cuando la persona rica, hablo del rico, el que amasó dinero, mejor dicho, no lo quería soltar, ¿sí? En el día del juicio, ¿cierto? Será juzgado por eso y esa persona con sus riquezas va a ir a parar a ese lugar. El problema que esa riqueza es, hay una situación particular, que ellas serán testigos, esas riquezas serán testigos del tormento de la persona. Ojo, y la persona tendrá sus riquezas, pero serán un tormento para la persona. Entonces vamos a mirar algo interesante en Santiago, por favor. Santiago capítulo 3, y cierro acá con este aspecto. Santiago capítulo 3. Esto sucederá cuando sean lanzadas las personas en el día del juicio. Santiago capítulo 3. Dice aquí la escritura. Perdón, ese me equivoqué de capítulo. Espérate, lo ubico. Perdón, es Santiago capítulo 5. Perdón. Santiago capítulo 5. Vamos a leer y dice la escritura. Vamos ahora ricos, observen con mucha atención. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Primero, las riquezas en ese lugar van a estar, ¿qué? Podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Es decir, la persona va a tener allá sus riquezas, ¿cierto? No sé si ustedes conocen el moho, ¿no? El moho, o sea, esa vaina verde fea. Y el moho va a coger, dice que se le va a trepar a la carne como fuego. Adicionalmente a eso, ¿no? Aparte de los tormentos que tiene una persona, enfermedad, los gusanos, le cae lluvia de azufre, siendo quemado, amarrado, ¿cierto? Dice aquí la escritura, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Dice, por esa razón, habéis acumulado tesoro para los días postreros. El Señor le dice, ahí están sus riquezas, todas sus riquezas. La avaricia. ¿Listo? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerto al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, observen que también ahí van a estar las riquezas de todos estos hombres.
que nunca se apiadaron del menesteroso, del pobre, de la viuda, del huérfano. Y esos tesoros testificarán de su propio pecado. Muy bien, cerrado aquí el punto. No sé si tengan alguna pregunta, tengan alguna... Pastor, qué pena interrumpirle. Señora, Sí, se ha quedado muy claro, gracias a Dios, de verdad. Como dice las escrituras, hay una información importante, entonces vamos a escuchar a la coordinadora de 3.000 libreros, que precisamente ya está aquí en la sala. Adelante, pastora. Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo vamos? la pastora Zuley, Dios te bendiga. Y aquí oyendo la enseñanza, acordándome del día que con Alex estuvimos hablando de eso, que estuvimos escudriñando las escrituras, dando cuenta de lo que ocurrirá. Hay algo que me ha llamado la atención referente a lo de ese moho, y es que todas las culturas precolombinas y las culturas, por ejemplo, los egipcios, todos ellos enterraban a sus muertos con sus tesoros, ¿no? Porque pues la cultura de ellos asumía que en la otra vida iban a estar. Y sí es verdad que van a estar. Impresionante, ¿cierto? Que aunque pareciera que no, pero sí tienen luz. Sí tienen luz de que más allá sí van a estar. Lo que no saben es cómo van a estar, ¿sí? Y ese moho, un moho es como un hongo. ¿Cómo será de terrible esa sensación de tener ese hongo si cuando le da un hongos en la piel? No sé si alguna vez les ha dado pie de atleta, por ejemplo, que es un hongo que da en los pies. El ardor que produce ese hongo. Produce un ardor que siente que se le quema la piel a la persona, ¿sí? Así mismo va a pasar en el infierno con ese moho. Es un moho que es como un hongo que produce ardor en la piel que va a hacer que les arda la piel como fuego, dice la Biblia ahí. Impresionante. Que el Señor nos ayude a poder creer que es verdadero y a predicar el Evangelio con denuedo. Bueno, yo los saludo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios porque los he visto ahí juiciositos, conectados. También saludándolos, invitándolos a que sigamos perseverando. Se te apagó el... Recordándoles que tenemos un trabajito de grado. Sé que están en este momento en convencimiento de pecado, justicia y juicio. Me imagino que ahorita están en juicio y por eso están hablando acerca del infierno. Entonces, recordándoles para que esto que están aprendiendo empiecen a decir, bueno, ¿cómo Se te apagó. de esas capacitaciones es que lo que usted ha aprendido lo lleve a otros, lo enseña a otros? Entonces, lo que estoy aprendiendo, lo que he aprendido en todo este tiempo, ¿cómo se lo voy a dar a otro? ¿Cómo voy a enseñarlo? ¿A quién se lo voy a dar? Que identifique una necesidad. Eso es como un estudio de mercadeo. Identifique una población, haga un estudio de mercado y verifique a ver quién necesita el evangelio. Si miramos a nuestro alrededor, hay cantidad de necesidad. Hay cantidad de personas que necesitan conocer a Jesús, hay personas que no han conocido a Jesús, hay personas que viven en pecado, hay personas que tienen necesidad. Hay mucha, mucha, mucha necesidad del evangelio. Personalmente lo he vivido cuando uno les está hablando del evangelio y le dicen, por favor, enséñame más, por favor, háblame más, por favor. ¿Sí? Y nosotros estamos llamados a hacer esa labor. Entonces, a través de estos trabajitos de grado, el objetivo es que podamos compartir el evangelio. Les voy a dar varias claves para este asunto. Número 1, no nos envíen videitos como tal cargados para, digamos, respetar las memorias de los hermanos que de pronto no tengan esa capacidad de memoria. Porque la idea es compartirlo a través del grupo. Entonces, cuando hagan ese trabajito de grado, aunque sé que les falta todavía un poquito a las clases, pero ya es hora de que vayan preparándolo. Cuando hagan ese trabajito de grado, súbanlo a través de alguna de las plataformas, de las plataformas de las redes digitales. Puedes usar YouTube, Facebook, Instagram, cualquiera de esas plataformas. Subir el video, dejarlo para vista a todo público y nos envían el enlace para ahí poder acceder a eso. ¿Por qué? Por varias razones. Como les decía, primero,
por no cargar los equipos. Pero más importante, nosotros a veces tenemos cantidad de personas en las redes sociales. Yo creo, por lo menos en lo personal, tengo casi como 1000 contactos en Facebook nada más. Si esos 1000 contactos pueden ser edificados a través de una enseñanza, usted no sé cuántos contactos tenga. ¿Cuántas personas de las que usted tiene ahí por contactos puede alcanzar? Y algo muy importante, que Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Dios nos va a pedir cuenta de toda esa gente que tenemos y que no le hablamos el evangelio. Entre más contactos usted tenga en el Facebook, más responsabilidad. Así que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque este es el tiempo de hacerlo. El Señor ya viene. Y si no viniera hoy, pero si perdiéramos la vida, entonces, pues que el Señor nos ayude. Hay cantidad de circunstancias, de situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Las personas se están partiendo perdidas a ese lugar de condenación llamado el Hades, y peor aún, a un lugar peor que el Hades, porque un día van a ser lanzados a ese lugar. Entonces necesitamos con urgencia hacer este trabajo, ser diligentes en cuanto a la expansión del evangelio y hablarlo conforme a las escrituras, sin quitarle y sin añadirle nada, que como dice en el libro de Apocalipsis, al que le quite, su nombre será borrado del libro de la vida, y al que le añada, le serán añadidas todas las plagas escritas en el libro. Así que el Señor nos ayude. Les animamos a que lo hagan con amor, que si necesitan, si tienen dudas, si no saben cómo hacerlo, es que no sé, tengo dudas, no sé cómo puedo hacerlo, no sé qué hacer. Entonces, pues nos escriban, pregúntenle al pastor, les va a guiar, pregúntenle a Mile, sé que también Mile les puede guiar. Mile ya ha pasado por todos estos módulos, ya ella también ha hecho trabajos de grado, tiene experiencia en el respecto. Si quieren, también pueden escribir a mí. Y ahí estamos para servirles, para apoyarles en lo que necesiten, en la guía que requieran. Con mucho gusto, ahí estamos. ¿Listo? Entonces, también les quería hacer la invitación. Yo hice una invitación, bueno, yo no, como Movimiento 3000 Obreros desde el área de coordinación. Hicimos una invitación a todas las personas para apoyar a nuestros tutores. Hicimos una cuenta mancomunada, una cuenta en común, donde si alguno de ustedes desea hacer partícipe de bendecir a los tutores, puede hacerlo con su ofrenda voluntaria, no es forzado, no es obligatorio. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer a través de esa cuenta que le enviamos ahí al grupo de WhatsApp, que como sabemos, pues los tutores que trabajan con 3000 obreros lo hacen de manera voluntaria. Entonces, pues sería bonito poder también bendecirlos a ellos de esta manera. Entonces, muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Si tienen preguntas acerca de lo que les acabo de dar de información, pues me lo pueden decir. ¿Cero preguntas? Conmigo es, si no preguntan, yo pregunto. ¿Cero preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro, hermanita Claudia? ¿Sí? Bueno. ¿Todo claro, hermanita Estela Mora? ¿Hermanita Sí, Marisela? sí, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Hermanita Juliana. Sí, no hay problema. Bueno, gracias a Dios. Entonces, con la ayuda de Dios estamos en contacto. Ahí les invitamos a unirse a la jornada de 24 horas de oración por América. América, oramos por ti. Estamos ahí en transmisión directa, en vivo y en directo estamos conectados. Así que ahí los esperamos conectaditos a través de Canal Tels TV, a través de Televisión Celestial en Facebook. Ahí se pueden conectar, y también a través de YouTube en Televisión Celestial. Ahí los estamos esperando para que se conecten, nos dejan un mensajito, si quieren nos mandan una foto también, viendo el programa, y ahorita más tardecito vamos a pasar esas foticos. Un abracito, Dios les bendiga grandemente. Oremos, que esa es la solución, volvernos a Dios. Un abrazo. Un Gracias. abrazo. Gracias por Gracias, todo. Alex. A ti, gracias. Gracias. Bueno, queridas, cerremos rápidamente. ¿Alguna inquietud, sugerencia, opinión sobre el tema? Pastor, yo tengo una. Cuando usted dijo que el Señor había muerto espiritualmente, físicamente y perpetuamente, esa no me quedó así como muy claro, aunque sí me tocó las fibras de mi corazón, porque Jesucristo para mí es mi todo.
Muy bien. Sí, el Señor, recuerden que cuando analizamos las tres clases de muerte, ¿cierto? Jesús fue separado de Dios espiritualmente, o sea, él experimenta la muerte espiritual, ¿sí? Por causa de que en él se carga el pecado, ¿correcto? Entonces, cuando se carga en el pecado en Jesús, automáticamente el Padre es separado. Por esa razón, Jesús, cuando está en la cruz, exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces experimenta la muerte espiritual. Luego de esa muerte espiritual va a experimentar la muerte física, ¿correcto? Por eso él entrega al espíritu, ¿cierto? Entrega su hálito de vida, ¿bien? Y muere en la cruz. Y luego de eso va a experimentar la muerte perpetua, es decir, el alma de Jesús juntamente con su espíritu, ¿cierto? Va a ir al Hades a ser atormentado 3 días y 3 noches, para que se cumpla lo dicho por el profeta Jonás y lo dicho por el salmista. En el caso del salmista dice, no dejarás que tu santo vea corrupción, ni su alma quede en el Hades o en el Seol, ¿cierto? Y para que se cumpla lo dicho también por el profeta Jonás. Y lo mismo en boca de Jesús, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera y estuviera sepultado en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, sí, Jesús fue al Hades a ser atormentado por usted y por mí. Por esa razón, no solamente fue el castigo físico. No, todo el mundo piensa, no, es que Jesús murió allá. No, Jesús realmente experimentó, ¿cierto? Y pagó por nosotros en toda clase de muerte. Primeramente la espiritual, segundo, la muerte física y tercero, la muerte perpetua. Fue a ser atormentado esos 3 días, juntamente con sus noches. Y yo no sé cómo sería ese tema, yo imagino que era terrible. Si el caso del hombre rico estaba atormentado en esa llama, yo no sé, no me imagino al Señor siendo atormentado por todo el pecado de la humanidad desde Adán. Desde Adán. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. ¿Alguna otra sugerencia, pregunta, inquietud? Qué pena, no alcancé a anotar la cita bíblica donde habla, cuando dijo que el gusano que no muere, Isaías, ¿qué? Isaías 66, versículo 24. Ok, gracias. ¿Vale? Señora Estela, ¿tienes alguna pregunta? Sí, no, preguntas tengo muchísimas porque la verdad es que para mí ha sido muy impactante estas clases que he estado. Sí. Siento que tengo que comenzar a estudiar otra vez como de cero, porque estoy demasiado confundida. Estoy muy confundida. Asustada no, porque yo pienso que ya comencé este camino y Dios lo tiene en cuenta, ¿cierto? Ya Sí. hacía mucho tiempo le venía pidiendo que me mostrara, porque yo me daba cuenta que, a ver, no hablemos como de religión, sino como que en el camino en que yo estaba, habían demasiados vacíos. Y a mí eso me preocupaba también muchísimo. Y no vamos a hablar de las personas con las que yo compartía, pero yo les he comentado que en mi familia hay monseñores, hay obispo, hay monjas, y ellos nunca permitían que uno les hablara o les dijera un comentario diferente a las verdades de ellos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora estaban hablando de que, bueno, de muchos temas, y yo me siento demasiado confundida, Uh-huh. demasiado confundida, y intento como asustarme mucho, porque yo digo que
que este momento está por llegar, sobre todo, yo no voy a decir que estoy vieja, porque yo vieja no estoy, tengo 60 años y no me siento vieja, pero sí tengo el mundo más recorrido que ustedes. Entonces digo yo, ¿cuánto tiempo me faltará de pronto para acabar de descubrir esta verdad y que de pronto no vaya a ser tarde? No, no es tarde, señora Estela. Estoy asustada y pensando que mis padres murieron en una mentira tal vez, porque ellos fueron muy metidos y estuvieron muy arraigados con la Iglesia Católica. Un hermano que murió muy joven y, por ejemplo, tengo una tía monja que murió de 102 años hace 3 meses y ella, entonces digo yo, entonces ellos, ¿cómo sería la muerte de ellos entonces? Y yo, pero en este momento más sufro por mis padres y por mi hermano. Señora Estela, de pronto, mira, te lo voy a plantear así, de esta forma. Yo le doy gracias a Dios que el Pero Señor... miren, una verdad que no era. Ay, yo no sé, tengo en este momento mi cabeza hecha, mejor dicho, una maraña. No sé. No te preocupes por eso. Mira, importante, señora Estela, lo siguiente. Dice el Señor claramente a través de su palabra, nos deja una precisión. Todo aquel que viene a Jesús, ¿cierto? No le echa fuera. Eso es lo más importante. La salvación no es colectiva, la salvación es algo muy personal. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de precisamente lo único que uno puede hacer por sus familiares es orar. ¿Sí? Es orar, no hay otra opción, ¿cierto? No hay otro camino. Y literalmente es orar por ellos para que el Señor tenga misericordia. En algún momento, señora Estela, muy seguramente, alguna persona, alguien, oró por la señora Estela para que viniera Jesús. Y esa persona precisamente fue el mismo Señor que oró por nosotros, para que a todas las personas que creyésemos en el Hijo de Dios, ¿cierto? Tuviéramos oportunidad de salvación. Eso lo dice por allá en Juan capítulo 17, que Él ora precisamente para todos aquellos que les vamos a acercar a Él. 1, 2. Algo bonito que está sucediendo en la señora Estela, ¿cierto? Que está siendo confrontada frente a las Escrituras. No como lo diga, vuelvo y lo digo, no es como lo diga un pastor, no es como lo diga tal vez un maestro, no es como lo diga un clérigo, es como lo digan las Escrituras, ¿cierto? Por esa razón, el Señor nos deja esa premisa a nosotros. Y es que debemos realmente buscarle a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solamente por Jesús. Punto. ¿Cierto? Eso es una verdad irrefutable. Bien, es una verdad irrefutable. Entonces, digamos que de pronto sí hay un montón de cosas en tu cabeza, sí, hay muchas cositas, sí, pero lo cierto del caso es que Dios ha tenido misericordia de ti, sí. Dios en este momento tiene misericordia de ti y no quieres que perezcas, sino que procedas en el arrepentimiento. No importa todas las cosas que tengas ahí. La Escritura claramente nos dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, tú debes fijar en quién tus ojos, en el Hijo de Dios, en el Hijo de la Virgen María, en Él, en nadie más, solamente en Él. Y creer todo lo que el Señor dijo a través de la palabra, punto. O sea, es creer lo que está allí, ¿correcto? Que sí, hay un montón de conocimiento, un montón de cosas, me dijeron, me enseñaron, pero el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estas clases? Eso, decir la verdad en boca de Jesús y transmitida pues a través de estos sus siervos, ¿cierto? Eso es lo que hacemos, señor Esteban. Entonces, así que, nada, persevera en el conocimiento del Señor. Señora.
yo en este momento tengo una hermana, ella es mucho mayor que yo porque ella es del primer matrimonio de papá. Papá quedó viudo y se volvió a casar y ella, Luz Elena, es del del primer matrimonio. Y ella, pues, está con cáncer de hígado y páncreas, pero ella es católica, apostólica, romana. Ella es, entonces, ¿cómo hago yo con ella? Pues es lo que más me tiene confundida, porque ella es de misa, del Santo Rosario, ella es a las 3 de la tarde entra a hacer unas oraciones, y entonces digo yo, y ella se va a morir así, a mí me duele. Mira, es bonito lo que tú sientes por tu hermana. ¿Y qué debes hacer? Ora, ora por tu hermana para que el Señor le dé entendimiento. O sea, tu obligación, si tú amas a tu hermana, está en esto, orar por ella. ¿Sí? Orar, Señor, por favor, apiádate de ella. Yo te pido que tú les abras los ojos de su entendimiento, ¿cierto? Le puedas dar la oportunidad para el arrepentimiento, para que te conozca a ti. No para que conozca una religión, sino para que te conozca a ti, ¿cierto? En eso radica tu labor, Estela. Y si llega en un momento determinado y la oportunidad, porque seguramente el Señor te va a dar la oportunidad para que le compartas del Señor, como lo dice la Escritura, el Señor mismo te dará luces y pondrá las palabras correctas, ¿cierto? Y le hablarás y ella será salva. Recuerda lo que dice, y te lo voy a decir así. La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo. Ojo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Correcto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ojo, no te preocupes porque ese trabajo es de Dios, no es tuyo. Ese trabajo le pertenece a Dios, no a Estela. Entonces, vamos a orar por eso, ¿les parece? ¿Cómo se llama, Estela, tu hermana? Luz Elena Mora. Vamos a orar por ella. El único que convence de pecado, justicia y juicio es el Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre bueno y eterno, te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias porque tu palabra ha sido enseñada, predicada, Padre. Y yo te pido que no solamente de los que estamos aquí, Señor, porque es que eso compete a todos, Señor, no porque yo predique o porque otro enseñe, Señor, eso no es garantía de entrar en el reino de los cielos. La garantía, Señor, es creer en ti, en tu Hijo y obedecer a tu Hijo. Padre bueno, tu palabra claramente nos dice, Señor, a través de tu Santo Hijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y si conociéremos verdaderamente al Hijo, verdaderamente seremos libres. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que nos ayudes a permanecer y a perseverar, Señor, en el camino de la piedad, en el camino de tu Hijo, en las pisadas que dejó tu Hijo, Señor, para que andemos sobre ellas. Padre, yo te pido en esta hora, Rey del universo, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ten misericordia de Milena, de Claudia, de Juliana, de Marisela, de Estela, Señor, de mi vida, Señor, de aún de las personas que no se conectaron hoy, Padre bueno y eterno. Ten misericordia de las familias de cada una de mis hermanas, Señor. Ten misericordia, compasión, porque no es del que quiera ni del que corra, sino tú que tienes misericordia. Yo no puedo convencer a nadie, Señor. Esto no se trata de convencer a nadie. Esto se trata de la salvación, Señor. Por favor, Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, Rey del universo, que esta palabra produzca frutos dignos de arrepentimiento y frutos para vida eterna, Padre celestial. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Señor, y de igual forma, Padre, te quiero presentar en esta hora, Señor. Te queremos presentar, Señor, a la señora Luz Elena Mora, hermanita, Señor, de nuestra hermana Estela Mora. Padre, tú conoces su corazón, tú conoces su vida. Yo no la conozco, tú sí.
Pero yo te pido, Padre Celestial, juntamente con mis hermanos aquí, Señor, que estamos de acuerdo, Señor, para orar por la salvación de la señora Luz Helena. Yo te pido en esta hora que tú le salves. Que tú le salves de la condenación eterna, Señor. Por favor, sálvale, líbrale. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Rey del universo. Te pido, Señor, que tengas misericordia. Tú eres el Dios, Señor, de las misericordias. Tú eres el Dios de la benevolencia. Por eso a ti clamamos, Señor. A ti buscamos y a ti volvemos nuestro rostro. Por favor, perdona sus pecados. No lo tengas en cuenta, Señor. No tengas los pecados de la señora Luz Helena en cuenta, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Dale la oportunidad del arrepentimiento, la conversión y la fe. Dale la oportunidad que conozca a tu Hijo, Señor, conforme a las Escrituras, al Hijo de la Virgen María, al Hijo de Dios. Por favor, te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Dale la oportunidad. Y por esa razón te pido, Señor, que tú les des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para entender, para que quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne, Señor. Padre bueno y eterno, tráela en arrepentimiento y conversión y fe genuina, Señor. Háblale a través de un sueño, Señor. Envíale un obrero, una obrera, no, Señor. Señor, para ti no hay imposible nada para salvación, Señor. Lo que es imposible para los hombres, sí es posible para Dios. Y yo te pido en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, Señor, salva a la señora Luz Helena en el nombre de Jesús. Sálvala, Padre bueno y eterno. Por favor, sálvala de la condenación del infierno, Señor. Por favor, te lo pido, eterno Dios y Padre, mi Señor Jesucristo. Te lo clamamos, Señor. Tu palabra es clara, que si nos ponemos de acuerdo sobre algún asunto, Señor, aquí en la tierra, Señor, tú lo harás. Así que yo te pido en esta hora, Rey del universo, que tú obres para salvación y también para sanidad, para que quites todo cáncer, Señor, en el hígado y en su páncreas. Quítalo, Señor, erradícalo. Tú eres el Dios, Señor, que envió a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados y que por sus llagas hemos sido curados y hemos sido sanados. Por esa razón, también te pido en esta misma hora, Señor, Padre Santo, conforme a tu palabra, que tú le sanes. Sánale, Padre Santo. En ti está ese poder, no en nosotros, pero en ti sí. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, yo te pido por cada uno de la parentela de mis hermanas que están aquí reunidas conmigo, Señor. Y aún por mi parentela, Señor. Por mis padres, por mis hermanos. Señor, sálvalos. Sálvalos, Padre Santo. A ti apelamos, a ti buscamos, Señor. Porque en ti sí hay salvación. Es a través de ti, oh Rey del universo, que podemos ser saciados, Señor. Por favor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, salva a las familias de mis hermanas, sus parientes lejanos, sus parientes cercanos. Por favor, sálvalos. Señor, dales ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para entender, Señor, las verdades de tu palabra y de tu evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate con poder y gran gloria. Y gracias, Señor, porque esta es tu voluntad, Señor. Y tu voluntad es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento y a la conversión. Y esta es la confianza que tenemos en ti, oh Dios eterno, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Padre Celestial, porque hoy ha llegado nuestro ruego, nuestra súplica, nuestro clamor delante de ti. Y sabemos, Señor, que has contestado nuestra oración. Y por esa razón confiamos en ti, oh Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, yo te pido en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, que podamos recibir, que recibamos lo que te hemos pedido por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Listo, queridas.